No deje de alabar a Dios, iglesia. Yami, yo te doy el cue. ¿Estamos ready? Amén. Gloria a Dios. Con espada desenvainada. Así comenzamos la palabra para hoy. Esto no es una espada cualquiera, esta es espada de doble filo. Déjame ponerla por aquí. Bueno, vamos a ponerla por aquí al ladito. Mientras, alabado sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Y por qué comienzo con una espada, iglesia? Que la palabra me dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, escuche bien, y la tomo de nuevo, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos dice Hebreos 4:12, iglesia, lo que me lleva en un momento dado cuando Josué estaba en medio de un proceso, de un conflicto, de lo que se avecinaba una batalla violenta, y él estaba a la expectativa, él estaba como centinela. Se acerca un hombre frente a él a pocos pies de distancia, y Josué desenvainó la espada y le preguntó: ¿con quién estás? ¿Estás con nosotros o estás con el enemigo? Josué vino delante de ese personaje con la espada desenvainada. Y es que la actitud de los hijos de Dios es una actitud de valor en frente de los conflictos, de valor en frente de las batallas. Sin embargo, este hombre le contestó de la siguiente manera: no era un personaje cualquiera, era el ángel de Jehová, Cristo mismo quien se le presentó. Eso es una cristofanía. La presentación de Jesús desde el Antiguo Testamento. Le dijo: yo estoy contigo. Le dijo: no temas. Y es que, iglesia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo tienen, de los que le temen, y los defiende, porque también estuvo así con David, y así David más adelante se expresó. Con la espada desenvainada nosotros triunfaremos, iglesia. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. ¿Cuántos lo creen? Pero gozamos en el Señor y le doy la bienvenida a esta casa. ¿Alguna visita? Tengo una hermana por ahí que conocí hace unos instantes. Tuve la oportunidad de platicar brevemente con ella en el saludo. La hermana Nancy. Saluda, hermana Nancy, desde ahí donde está sentada. Gracias por visitarnos. Tiene el nombre de mi hermana mayor, de Mirta Nancy. Y tiene hasta la misma sonrisa de mi hermana. Así que gracias por visitarnos. Esta es tu casa, ella es de aquí de la comunidad. También tengo otra hermana que ya nos ha visitado varias veces, también de la comunidad de Harmony. Bendigo tu vida también. Y a todos y cada uno de ustedes ya son parte de la casa. Bienvenidos a la casa de Dios. Pues, iglesia, el pasado domingo comenzamos una nueva serie titulada Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Hoy predicamos en esa ocasión, por el propósito de la iglesia. Y es que a manera de repaso, la iglesia cristiana se caracteriza por varias funciones principales. Y entre ellas está, primero, la evangelización. La iglesia es iglesia cuando evangeliza, mis amados hermanos. Mateo 28, 19 al 20 nos dice que por tanto id y hacer discípulos. Nos habla de la gran comisión. Ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me llama la atención un poco más aún el versículo 20 que nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto es Cristo mismo hablando. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Esto es promesa de Dios. Pues somos llamados a evangelizar. Somos llamados a llevar el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Eso es parte de lo que son las funciones de la iglesia. La iglesia tiene también la responsabilidad de proclamar el evangelio de Jesucristo, mostrando de adentro hacia afuera el amor de Cristo, desde adentro, de lo más profundo de nuestro corazón, hacia cada vida que nosotros compartimos, recibimos en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que estemos. Nosotros somos luz de salvación, pues representamos a Cristo. Amén, iglesia. Esa es parte de una de las responsabilidades y de la función de la iglesia. Número 2, transformación. Una iglesia que no tiene transformación, que no pasa por lo que es metamorfosis, que no pasa por cambios,
por formación no es iglesia tampoco. La iglesia tiene que pasar por procesos de transformación y de crecimiento y de madurez, iglesia. Romanos 12:2 nos lo dice así. Nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que tenemos que comprobar algo, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es la agradable y perfecta. Eso nos habla de transformación, fundamento muy importante en la iglesia. Los creyentes deben de crecer en su fe y madurez espiritual. ¿Y cómo lo hacen también? A través de la oración y del estudio de la palabra y la comunión los unos con los otros en el amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Otro punto importante de lo que es una iglesia es servir. Estamos diseñados para ser servidores. Primeramente somos llamados a servir en algún ministerio dentro de la iglesia. Aparte tenemos que tener empatía con el necesitado en nuestra comunidad, trabajo, el mercado, donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos que representar dignamente a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero a iglesia, eso está bien, hacer discípulos, pasar por procesos de transformación, aprender de la palabra, orar, estar en comunión, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero más aún, la iglesia fue creada por Dios para la adoración y la exaltación de su santo nombre. Aleluya. Esto me lleva a mí al Salmo 100, porque es que el Salmo 100 describe la realidad de la adoración de nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué estábamos haciendo hace unos instantes? Adorando, cantándole al Señor, exaltando su santo nombre, porque de esta manera preparamos el ambiente para la palabra de Dios. En medio de la adoración tenemos que evitar toda distracción para nosotros poder conectar directamente con el Padre, exaltando su santo nombre. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pues no puede estar triste un corazón que alaba y adora a Cristo. Tenemos que venir con alegría y con gozo a la iglesia. Tenemos que nosotros soltar las cargas y comenzar a alabar a Dios porque Él es bueno, a exaltar su glorioso nombre porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dios es fiel, iglesia. Pues tenemos que adorarle. Dice el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. Todo esto trata sobre Dios, no sobre el hombre, no sobre las capacidades que nosotros tenemos. No, esto trata sobre Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su santo nombre. Alabado sea el Señor. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, iglesia, y su verdad por todas las generaciones, de generación en generación, porque en Dios no hay mudanza alguna, en Dios no hay sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que adorar a Dios y lo adoraremos hasta la eternidad. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vive Dios. Amada iglesia, somos llamados a exaltar el santo nombre del Salvador nuestro, alabado, ante el cual se doblará toda rodilla, y ese es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Esto me lleva a Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, que nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es necesario que nosotros levantemos nuestras manos al cielo y adoremos a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios. Alaba a Dios porque Él es grande. Alaba a Dios porque Él es bueno. Suelta tus cargas, tu tristeza, tu dolor, tu lamento y créele a Dios. Al Dios de lo imposible, al Dios de donde no hay, es el Dios que crea. Amada iglesia, Dios es un Dios de orden. Todo lo que puede estar desordenado en tu vida, Dios lo puede ordenar hoy. ¿Tú lo crees, iglesia? Yo lo creo también. Pues estamos en pie de batalla. Estamos con la espada desenvainada, enfrentando todo enemigo, todo gigante que se quiera atravesar nuestro camino. Le vamos a tumbarle pescuezo, iglesia. ¿Lo creemos o no, iglesia? Amén. Estoy hablando ahí bien boricua, no se me asuste. Pues sin más preámbulo, vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a la primera carta de Samuel, el capítulo 30, versículos del 3 al 4. Amén. Se pone de pie, iglesia.
en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 3 al 4. Dice la palabra del glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, amado, la ciudad estaba totalmente quemada y en ruina. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Pueden sentarse, amada iglesia, amén. Qué interesante cómo comienza esta prédica de hoy, con un escenario donde David regresa de una de sus batallas, de aliado ayudando a otros reinos a no ser conquistado por un enemigo en común que venía a atacarlos. Pero David está encontrando su ciudad destruida. Sus esposas, el rey David pues tenía la capacidad, ¿verdad? En esos tiempos tenía varias esposas. Hasta sus esposas habían sido raptadas, sus hijos cautivos. Todo el pueblo en realidad había, vamos a decir, físicamente desaparecido. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron a la entrada de su ciudad y vieron todo quemado, todo destruido y desolado, comenzaron a llorar. Dice que alzaron su voz, entiendo yo, en un gemido, en un clamor, en un momento muy difícil. Me imagino que ellos estarían como en un momento de shock, donde no habían palabras para expresar el dolor. Imagínense ustedes que usted llega a su casa y no está su familia, que la casa esté quemada, que no haya nadie ni en la comunidad. Sería de gran dolor, ¿verdad que sí, iglesia? Imagínense cuanto más David en su reino. Alabado sea el santo nombre de Dios. Comenzaron a llorar hasta que no tenían fuerzas. Sin embargo, algo sucedió, iglesia, y de eso vamos a hablar hoy. Y entonces, el título del mensaje de hoy es concerniente a los retos y desafíos de la iglesia actual, de la iglesia de hoy. Y te preguntarás, amado, ¿pero qué relación puede guardar el rey David con la iglesia de hoy, de la actualidad? Pues vamos a ver qué relación guarda. Te quiero decir que guarda total similitud con la iglesia de hoy. Porque el pueblo de David vendría siendo el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Y tú y yo, cuando hemos reconocido a Cristo en nuestro corazón, somos parte del pueblo de Dios también. Pues tenemos total similitud. Amén. Pues al igual que el rey David, nosotros tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, enfrentar batallas, retos, desafíos, llámese como se llame. ¿Para qué? Para continuar cumpliendo con el propósito de Dios como iglesia de hoy en día. Amén. Pues David enfrentó grandes retos en su vida. Enfrentó gigantes, enfrentó amalecitas, moabitas, filisteos, jebuseos, incluso hasta enemigos internos. Dentro de su reinado de David, él tuvo que enfrentar enemigos internos. Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Posiblemente tú estás enfrentando retos internos, situaciones en tu núcleo, en tu formación, llámese familia, llámese iglesia, llámese trabajo, donde los que parecían ser tus íntimos y los que estaban contigo, tu mano derecha, han sucumbido, te han dado la espalda y te han traicionado. David tuvo que enfrentar también situaciones como esa, amado. Pero yo quiero que veamos, iglesia, cómo Dios trabaja en medio de circunstancias como esa. Tú y yo, amada iglesia, enfrentamos batallas, enfrentamos ataques que desafían nuestra estabilidad emocional, desafían lo que es la estructura de la iglesia que estamos levantando, desafían el centro del hogar que es tu casa, obvio, desafían tu familia, tu entorno, el núcleo de formación de los tuyos, desafían cada paso que das, cada pensamiento, cada determinación, cada decisión. Hay un enemigo común que quiere afectar tu vida y tu relación, primeramente con Dios y segundo, con tu prójimo, con los demás. Pero tú y yo, amada iglesia, vamos a vencer. ¿Lo creemos o no, iglesia? Me dice Efesios capítulo 6, versículo 12, escucha bien. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades. ¿Y dónde están esas potestades? Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes de maldad en las regiones celestiales. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues al igual que David, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y tenemos enemigos, pero no físicos, no vamos a llamarlo físico, porque no es que tenemos guerra con aquel o con el otro, es con lo que está detrás, que es el enemigo de las almas. ¿Y cómo le podemos llamar a esos ataques espirituales, esas batallas? Desánimo, pereza, existen los celos, existe la envidia, la traición, la división, la falta de compromiso. Y si continúo, la lista es larga. Incluso David, si volvemos a David, David tuvo enemigos tan internos como el rey Saúl, al cual David fue invitado al palacio y estuvo con él. Y en los momentos de crisis emocional del rey Saúl, él estaba ahí para darle apoyo espiritual. Él estaba ahí para levantarlo. Mas sin embargo, Saúl lo quería matar. En una ocasión lanzó lanzas contra él, que si no se hubiera movido, hubiera sido otra la historia. Incluso David, más interno todavía, su hijo Absalón, wow, lo traicionó. Su hijo, él quiso quedarse con el trono de David y creó una sublevación. Incluso uno de los hombres grandes de David, tal vez su mano derecha, Ahitofel, conspiró junto con Absalón para derrocar al rey David. Wow, al ungido de Jehová, a aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, estaba pasando por una crisis salvaje, la traición. Qué mal se siente cuando nos dan la espalda, cuando nos traicionan, cuando pensamos que la gente que está caminando con nosotros van a estar ahí por un lapso de tiempo razonable y de momento son los que tratan de apuñalarnos por la espada. Se siente triste, ¿verdad? Cuando tú das lo mejor de ti, tú abres la puerta de tu corazón y tal vez hasta las puertas de tu hogar para recibirlo. Y cuando vienes a ver, de momento, te traicionaron. Imagínate en David, el rey Saúl lo traicionó. Su hijo Absalón y más allá, su mano derecha. Y hasta el pueblo se la había virado en contra de David. Terrible. La traición. Segunda de Samuel 15:30, mira lo que nos dice. Nos habla del estado emocional de David. Al momento que recibe la noticia que gran parte del pueblo está apoyando a Absalón y que van a venir tras él a derrocarlo, posiblemente a matarlo y quedarse con su reinado. Él salió corriendo. Dice que subió descalzo, dice, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno a su cabeza y iban llorando mientras subían. Los pocos que le quedaron subieron con él llorando, totalmente despedazados porque estaban ante una traición inminente. Iglesia, es difícil pasar por procesos así. Pues entendamos que las batallas, que las guerras que tenemos que enfrentar, posiblemente y humanamente no las podemos enfrentar nosotros mismos. Pero nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios de gloria. Pero estos retos y desafíos que tenemos al día de hoy, vamos a llevarlo a lo que es la iglesia. No corresponde solamente al pastor. No corresponde solamente al liderazgo de la iglesia, sino a la iglesia en común, a la iglesia en su totalidad, amados. Nosotros somos parte del ejército de Cristo y estamos dando la batalla, estamos al frente y el Señor nos está acompañando. ¿Lo creemos, iglesia? Pues estos retos y desafíos competen a la iglesia en general. Mira lo que nos dice, iglesia. Nosotros tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo, iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Así es la iglesia, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice, porque por un solo espíritu fuimos nosotros, iglesia, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Lo creemos, iglesia? Pues entonces Dios es un Dios de orden y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar unidos como pueblo en una misma visión y un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo como iglesia. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pues al igual que David prevaleceremos.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Volviendo a la lectura de la palabra, cuando David encontró todo quemado y destruido, el resto del pueblo, hablamos que se le viró en contra, lo querían linchar. Dice el versículo 6, que eso no se lo leí en la lectura de la palabra, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Eso es primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura. Wow. En amargura del alma, cada uno por sus hijos y por su hija, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo querían apedrear, vemos que lo querían linchar, iglesia. Estaba pasando por un momento demasiado crítico, mas sin embargo, dice que él lloró hasta más no poder, hasta perder la fuerza, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahí está el secreto del éxito de los que creen en Dios, que nuestra fe es activada. La medida de nuestra fe tiene que fortalecerse en los momentos que parece que todo está perdido. David podría quedarse allí llorando y amargarse y morir allí, right? Mas sin embargo, él se fortaleció en el Señor, dice la palabra, en Jehová su Dios. David se armó de valor, consultó a Dios sobre qué debía hacer. Vemos que tenía todas las de perder la iglesia. Nos dice entonces 1 Samuel 30, del 8 al 10, lo siguiente. Dice: y David consultó a Jehová diciendo, preguntándole a Dios: ¿perseguiré a estos merodeadores, Señor? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Jehová le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén, iglesia. Yo te quiero decir, iglesia, que por el proceso que estés pasando, Dios te va a dar libertad, porque en Cristo hay libertad. ¿Lo creemos o no, iglesia? Dice el versículo 9: partió pues David y con él 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, que es un punto intermedio, dividía la región donde ellos estaban sitiados, para poder entonces alcanzar al enemigo, un punto intermedio. Dice, donde se quedaron algunos. Para colmo de males, él contaba nada más que con 600 hombres. El enemigo no era un enemigo enorme, los duplicaban por cantidad. Mas sin embargo, de los 600 valientes de David, 200 se convirtieron en cobardes. O sea, ya eran menos. David iba entonces con 400 nada más. Y David siguió adelante con 400 hombres, nos dice el versículo 10, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Yo digo cansados no tanto, yo creo como que era excusa, iglesia. David salió entonces con 400 nada más, a pesar de que tenía gran parte del pueblo en contra. Como quiera, David no se aminaló. David siguió hacia adelante, pues Dios le había dado palabra de que lo iba a respaldar. Por eso él primero consultó a Dios. Y nosotros tenemos que, ante cualquier decisión que vayamos a tomar, iglesia, consultar a Dios primero. Amén. Dice 1 Samuel, capítulo 30, del 17 al 20, lo que entonces aconteció, dice: y los hirió David al enemigo desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Imagínense si la cantidad del enemigo los duplicaba por mucho, que tuvieron de un día para otro matando gente. Alabado sea el Señor. Dice, y de ellos no escapó ninguno, solamente dejaron escapar 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Los camellos, iglesia, parecían motoras. Salieron muriendo porque si no iban a morir a punta de espada con los valientes de David, con esos 400. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Recuerde que sitiaron la ciudad, quemaron la ciudad y se llevaron un tremendo botín junto con las mujeres y los hijos. Santo Dios. Dice nuevamente, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, iglesia, chica ni grande, así de hijos como hijas, de robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Aleluya. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todos delante decían, este es el botín de David. Amén.
Ahora David era bueno, ahora nadie le quería tirar piedra. Porque muchas veces cuando ven que la iglesia está fortalecida, que la iglesia está repleta, pues dicen, hey, el pastor es bueno, ese es el pastor. Pero cuando la iglesia está media vacía o defalcada, como dicen los boricuas, entonces algo, ¿será que la visión y la misión de la iglesia es la correcta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será que el pastor está en pecado? ¿Será que tiene algo que no es lo que debe ser el enfoque de la iglesia? ¿Verdad? Qué fácil es. Pero entonces, en medio de la batalla, en medio de los procesos, la iglesia se levanta. ¿Lo creemos o no? Amén. Le creemos. Lo primero que tenemos que tener como iglesia es una iglesia de calidad y no una iglesia de cantidad. Porque de eso están llenas muchas iglesias, de cantidades, pero no de calidad. Dios busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y tú y yo somos uno de ellos. Eso se llama ser discípulo, eso se llama evangelizar, eso se llama enseñar las escrituras, y eso se llama el propósito por el cual está diseñada la iglesia, que es el de adorar el santo nombre del Señor. Amén, iglesia. Pues al igual que David, nosotros vamos a vencer. Nuestra confianza como iglesia es que somos más que vencedores. Ante los retos y desafíos que enfrentemos al día de hoy, como iglesia venceremos. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Venceremos. A pesar de que el panorama parece complicado a nivel espiritual, nosotros somos el pueblo de Dios. Un pueblo que jamás será vencido. No retrocederemos, no claudicaremos, iglesia. Mira, esto me lleva a mí a Hebreos 10:39, mis amados, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que no retrocedemos. Amén. Lo creemos, iglesia. Pues hay una salida, hay una salida. No sé cuáles son los retos y los desafíos que tú puedas estar enfrentando, pero tanto en tus batallas internas como en los asuntos de iglesia hay una salida, y esa salida se llama Cristo. Lo creemos, iglesia. En Cristo hay salvación, en Cristo hay salida y en Cristo hay solución. Amén. Segunda de Corintios 2, del 4 al 8 al 9, nos dice lo siguiente: que estamos atribulados, posiblemente en todo, mas no angustiados, iglesia. En apuros, mas no desesperados. Podemos estar pasando necesidad, pero no estamos desesperados porque Cristo Jesús es con nosotros. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados pero no destruidos. Dios está en total control. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Lo creemos o no, iglesia? Por lo tanto, pues estamos con nuestra espada desenvainada. Nosotros estamos actuando en fe. Nosotros le creemos al poderoso en batalla, al Dios de los escuadrones de Israel, y Él nos dará la victoria. Amén, iglesia. Lo creemos en el santo nombre de Jesús. Activa tu fe. ¿Por qué te represento la espada? Para que visualmente veas de que tenemos poder en Cristo Jesús. Vuelvo y repito, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Esto me lleva a Éxodo capítulo 1, versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y nosotros como iglesia vamos a causarle temor al mundo de las tinieblas, a esos egipcios espirituales que nos persiguen, que nos quieren despedazar y nos quieren ver destruidos. Jehová planta bandera en el glorioso nombre de Jesús. El brazo de Jehová aún no se ha cortado y en Cristo somos más que vencedores. Amén, iglesia. Nos dice entonces Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, para abordar más al tema y respaldarlo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, iglesia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre o desnudez o peligro de espada? No. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, iglesia. Tenemos que confiar en el Señor. Dice, como está escrito, como ovejas llevadas al matadero. Dice el versículo 37, vuelvo y repito, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, iglesia, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, alabado sea el nombre de Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a darle un aplauso a Cristo, aleluya.
Alabado sea el nombre de Jesús. Vuelvo y les digo, iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nos levantamos cada día con más fuerza en el glorioso nombre de Jesús. Nosotros somos como los valientes de David. Los que posiblemente no estén, que no estén, iglesia. Los que estén cansados, que sigan cansados. Pero nosotros nos levantamos y nos ponemos con la frente en alto, proclamando el mensaje de Jesucristo y así cumpliendo con el llamado por el cual hemos sido enviados, de ir, de hacer discípulos y crecer y formarnos como una iglesia de carácter, una iglesia madura, una iglesia donde el estandarte se trata todo de Cristo Jesús como centro de nuestras vidas. Amén, iglesia. Dios es bueno, Dios es fiel, amado. Posiblemente estás pasando por momentos sumamente complicados, pero te quiero decir hoy que hay una salida. De la misma manera que David venció, tú puedes vencer. De la misma manera que Cristo, siendo del linaje de David, venció la muerte y llevó cautiva la cautividad, tú puedes vencer en la batalla que te encuentras. Créele a Dios y no le creas a las circunstancias. Dios lo puede hacer en tu vida. Lo mismo que hizo Dios ayer, lo puede hacer hoy. Y en Cristo somos más que vencedores, iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, está amparada nuestra fe y nos levantamos como iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Los desafíos, los retos que podamos tener como iglesia, y vuelvo y repito, los retos internos que podamos tener, amados, podemos vencerlos. Dios lo que está es formando tu carácter. Dios lo que está es formando mi carácter para nosotros seguir hacia adelante en Cristo Jesús y poder dar testimonio de lo que Dios hizo. ¿Lo creemos, iglesia? Pues tenemos que pasar el proceso, mis amados. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor plenamente. Amén, iglesia. Confiamos plenamente en el Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es santo. Dios te dice, iglesia, posiblemente tú te descalifiques hoy. Puede pasar. Posiblemente no, te estés parando en la brecha y dices, vamos a vencer con Cristo Jesús. Mira lo que nos dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dios es fiel, iglesia. Yo creo que tú inclines tu rostro, amado. No sé por el proceso que te encuentras, pero quiero decirte que Dios está de tu lado. Dios no desampara la obra de sus manos. Él te tiene esculpido precisamente en sus manos. Nos dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está en medio de nosotros. Si hay algún enfermo entre nosotros, la palabra nos dice en Isaías 53 que por su llaga hemos sido curados, iglesia. Repite conmigo, si no has aceptado a Jesús en tu corazón o quieres reconciliarte con Él, repite esta oración así, con la cabeza bajada, en reverencia a Dios. Señor, hoy te entrego mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador, Señor. Entrego todas mis cargas a ti. Señor, me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Amén. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, como cada domingo de primer mes, celebramos lo que conocemos como la Santa Cena del Señor, lo cual es una ordenanza que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Y Él mismo estableció que hiciéramos esta ordenanza hasta que Él regresara. Por ende, nosotros como iglesia cristiana, siguiendo los estatutos de Jesús y sus ordenanzas, celebramos cada primer domingo de mes la Santa Cena. Vive Dios. Nos dice primero que nada, escucha iglesia, 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Medite por un momento si usted quiere pasar a tomar la cena del Señor.
medite dentro de usted, su interior. Si hay algo que necesites entregarle al Señor, entrégaselo. Toma dignamente de la copa y del pan. Amén. Pues iglesia, te invito a compartir la Santa Cena. Vamos a ir pasando. Tenemos aquí a mi extrema de mi lado izquierdo, de tu lado derecho, iglesia, los elementos de la cena del Señor. Pueden pasar en orden, tomar el pan y lo que representa el vino. Vive Dios.